no todo el poder está en la superficie, así como no todas las decisiones nacen donde oficialmente deberían nacer. En Brasil, existen fuerzas invisibles que operan entre bastidores, moldeando decisiones e influyendo en el rumbo de una nación, sin que la mayoría de la población siquiera lo perciba. No tiene idea, no tiene patriotismo, siempre está detrás de algún interés que no es el de la justicia. Ministro, usted es algo horroroso, una vergüenza, es un bochorno. Eso es muy feo. ¿Y eso es el Supremo Tribunal Federal? Presidente. Tengo la palabra y continúo. Presidente, por favor. Este fenómeno, conocido como estado subterráneo, no se limita a figuras públicas o partidos políticos, sino que se manifiesta en estructuras permanentes, incrustadas en la burocracia y en sectores estratégicos. El artículo publicado por el portal defesa.net sacó este tema a la luz, mostrando cómo Brasil convive con ese poder oculto que atraviesa gobiernos y sobrevive a los cambios electorales. En este video especial de Vida No Cuartel, vas a conocer ese poder oculto de forma profunda y analítica. Sean bienvenidos a Vida No Cuartel. El presidente de la República tiene muy poco poder, prácticamente no manda en el país. Qué bueno y qué malo. Qué malo porque nunca vamos a ser una Suiza. Qué bueno que nunca vamos a ser una Venezuela. Brasil tiene ahí a un puñado de vitalicios en Brasilia, en las autarquías, EQ, CGU, STF. Esos tipos están ahí y no necesitan tu voto. Dentro de 20 años seguirán ahí. No son solo ellos los que mandan en el país. La población cree que va a resolver algo eligiendo a X, Y o Z, cuando en realidad ese X, Y o Z tiene muy poco margen de maniobra. Para que se den una idea de la dimensión de lo que llaman el estado subterráneo, que actúa en las sombras, una investigación de la Policía Federal identificó nada menos que 21 enmiendas parlamentarias articuladas por el exdiputado federal Eduardo Cunha, destinadas al estado de Minas Gerais, aunque Cunha no tuviera ningún vínculo histórico o electoral con el estado de Minas. Él dice lo siguiente, que Dino ordenó bloquear entonces 6.1 millones en bienes de Eduardo Cunha. Según la Policía Federal, el exdiputado indicó al menos 29 enmiendas parlamentarias, incluso sin tener mandato. Según los investigadores, Cunha mantenía contactos permanentes con Mariángela Fialek, conocida como Tuca, empleada de la Cámara de Diputados, quien articulaba toda la operación a su favor. El caso es emblemático porque muestra que a pesar de haber tenido su mandato revocado y de haber sido arrestado en 2016, Eduardo Cunha sigue ejerciendo una influencia significativa sobre la destinación de recursos públicos, actuando como agente privado, con más poder político que muchos parlamentarios en ejercicio. El expresidente de la Cámara, el diputado destituido Eduardo Cunha, está preso en Curitiba por orden del juez Sergio Moro, por riesgo de obstrucción de la justicia e intimidación de testigos. La acción de la Policía Federal, al inicio de la tarde de hoy en Brasilia, generó tensión en el ámbito político. Ante las irregularidades señaladas por la Policía Federal, el Supremo Tribunal Federal determinó el bloqueo de 6 millones de reales pertenecientes a Cunha y casi 120 millones ligados a Valdemar Costa Neto. Este episodio evidencia que, incluso sin mandatos, políticos poderosos logran operar a través de servidores públicos que actúan entre bastidores, reforzando la idea de que existe un estado oculto, capaz de manipular decisiones y recursos lejos de la mirada de la sociedad. El artículo publicado por el portal defesa.net resaltó que el fenómeno conocido en Estados Unidos bajo el término Estado Profundo no se limita al contexto norteamericano. Esa forma de poder subterráneo, que actúa entre bastidores e influye en decisiones sin depender directamente de la legitimidad electoral, ya ha sido identificada en varios países. En Brasil, su manifestación es particularmente intensa, revelando cómo estructuras ocultas y permanentes logran atravesar gobiernos y moldear los rumbos de la política nacional. El Estado brasileño es pesado, caro y fragmentado, lo que favorece la actuación de grupos atrincherados en las sombras. Estos grupos se perpetúan en cargos y funciones, creando una especie de gobierno paralelo,
que no depende de las urnas. Esta constatación revela que el problema es estructural y no solo coyuntural. Las decisiones militares tampoco están inmunes a la influencia del Estado subterráneo. Cuando intereses difusos y oscuros se infiltran entre bastidores de la defensa nacional, tanto interna como externa, el resultado puede ser la debilitación de la soberanía y de la capacidad de respuesta del país. Y el bloqueo de 4.000 millones y 300 millones de reales en el presupuesto del Ministerio de Defensa llevó al ejército brasileño a suspender operaciones de monitoreo en las fronteras del país. Cerca de 1.500 millones de reales estaban destinados al ejército y financiaban acciones de combate al crimen organizado en regiones fronterizas. La suspensión de las operaciones ocurre al mismo tiempo en que Estados Unidos clasificó al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. procesos que deberían ser ágiles, como el combate al crimen organizado o el blindaje de las fronteras, terminan siendo debilitados por retrasos burocráticos intencionales, creados para atender agendas específicas de grupos ocultos. Esa manipulación silenciosa compromete la eficiencia de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad, transformando decisiones estratégicas en instrumentos de negociación política. El Estado subterráneo, al actuar de esa manera, demuestra que su influencia va más allá de la política tradicional, alcanzando incluso áreas vitales para... Desde Botox hasta coronas de oro, no hay límites para los gastos de los políticos, ni para la desfachatez de sus excelencias. El plan de salud del Senado es una colección por sí sola de abusos, un absurdo desde todos los aspectos. Es vitalicio, es ilimitado, se extiende a parientes y adherentes, gato, perro, loro. No tiene fiscalización, no pasa por peritaje, no exige ninguna contribución ni contrapartida. Y lo peor de todo es que está financiado con dinero público. O sea, la cuenta... Está formado por grupos que dominan áreas específicas de la administración pública y que muchas veces se consideran superiores al voto popular. Estos grupos pueden estar compuestos por funcionarios de carrera, técnicos especializados o incluso por sectores empresariales que se infiltran en la maquinaria. Su fuerza está en la permanencia y en la capacidad de influir en decisiones sin necesidad de aparecer. Esa invisibilidad es precisamente lo que garantiza su eficacia y, al mismo tiempo, su peligrosidad. En su forma legítima, debería ser guardiana de la estabilidad institucional. Sin embargo, cuando empieza a servir a intereses propios, se convierte en una amenaza para la democracia. Eso se alimenta de esa distorsión, creando una red de poder paralela que dicta políticas públicas, controla presupuestos e influye en decisiones estratégicas. Es en ese punto donde el concepto se vuelve preocupante, porque la soberanía popular es sustituida por intereses ocultos. La presencia del Estado en Brasil puede percibirse en momentos de crisis. Cuando los gobiernos intentan implementar cambios profundos, encuentran una resistencia silenciosa, pero eficaz, dentro de la propia maquinaria pública. El ministro Joaquín Barbosa dijo que el tema no había sido debatido lo suficiente. Creo que el segundo caso prueba muy bien la justeza de su tesis. ¿Sí? Pero su tesis debería haber sido expuesta claramente. Deberíamos estar discutiendo quién la presentó. Fue expuesta claramente. Yo no niego ni oculto información. Su Excelencia, respéteme. Su Excelencia, respéteme. Fue señalado claramente. No. No se discutió la ley que estaba en
Se discutió claramente. No se discutió. Y trajo razón. Su excelencia tal vez haya faltado. Por cierto. Yo no estoy. Tanto es así que su excelencia no había votado. Su excelencia faltó a la sesión. Su excelencia no está en condiciones de darle lecciones a nadie. Y ni su excelencia. Su excelencia, respétame. Su excelencia no está en condiciones. Su excelencia está destruyendo la justicia de este país y ahora viene a darme lecciones de moral a mí. Salga a la calle, ministro Gilmar, salga a la calle. Ministro Joaquín, ya superamos esa discusión como con mi pedido de más tiempo para revisar el caso. Su excelencia no está en condiciones, no está en condiciones. Ministro, estoy en la calle, ministro. Si usted está en la calle, no está en la Joaquín. Su excelencia no está en la calle, no. Su excelencia está en los medios, destruyendo la credibilidad del Poder Judicial brasileño. Eso es. Pues, ministro Joaquín. Incluso para discutir. Su excelencia no está hablando con sus matones de Mato Grosso, ministro Gilmar. Respete. Esa resistencia puede manifestarse en retrasos, boicots, interpretaciones jurídicas o incluso en la manipulación de información. El resultado es la permanencia de la situación actual del país, donde la población que se levanta temprano y paga altos impuestos no logra percibir ninguna mejora en la vida diaria, aún clamando por ayuda. Para comprender la profundidad del estado subterráneo, es necesario observar también el contraste entre la vida de los políticos y la realidad de la población. Mientras millones de brasileños enfrentan dificultades para acceder a la salud, la educación y la seguridad, los políticos viven como reyes. Está chido, ¿no? Vemos cómo se ayudan entre ellos, ¿verdad? Como a la hora de cuidar su propio bolsillo, los poderes dejan de pelear y así logran mantener esa relación armoniosa de la que habla la Constitución. Los jueces están entre los que tienen los salarios más altos del poder público y están llenos de ventajas, como los incomparables 2 meses de vacaciones al año. Y aún así, el Congreso los cuida en esos momentos de dificultad, en las cuentas públicas. Y de esa manera, el Poder Judicial Nacional se volvió el más caro del mundo. Cuesta el 1.6 del PIB, 5 veces más que en países más avanzados. ¿Qué opinas de eso? Autos blindados, viviendas oficiales, tarjetas corporativas, guardaespaldas personales, subsidio para trajes y hasta subsidio para iPhone son solo algunos de los privilegios pagados con el sudor del pueblo. Y paradójicamente, ese mismo pueblo todavía tiene que escuchar que el Estado está en quiebra y que el presupuesto público está inflado, justificando recortes en áreas esenciales. Y seguimos hablando de economía, porque el gobierno bloqueó 332 millones de reales en recursos para educación básica, alfabetización, transporte escolar y becas de estudio. El discurso oficial habla de austeridad, pero nunca hay recortes en los beneficios de quienes deberían ejercer cargos públicos como un servicio voluntario, recibiendo lo mínimo posible para vivir sin privilegios. La contradicción es evidente. Millones de ciudadanos sacan de su propio sustento para ayudar a personas necesitadas sin recibir nada a cambio, mientras que los representantes electos disfrutan de lujos pagados con recursos públicos. Otro aspecto relevante es la capacidad de infiltración del Estado subterráneo en diferentes esferas de la sociedad. No se limita a la burocracia estatal, sino que se conecta con sectores empresariales, académicos e incluso con organizaciones internacionales, ampliando su red de influencia. Esa articulación hace aún más difícil identificar sus acciones, ya que el poder se diluye en múltiples instancias y se camufla en estructuras legítimas. Sin embargo, a pesar de la diversidad de actores involucrados, los objetivos convergen en intereses que rara vez son transparentes. Esa red invisible, sumada a los privilegios políticos, crea un sistema que perpetúa privilegios y bloquea cambios estructurales. El resultado es un país donde el poder oculto dicta el rumbo, mientras la población carga con los costos y sigue al margen de las decisiones que deberían tomarse en su beneficio. Cabe destacar que no debemos confundir este poder paralelo con los funcionarios públicos que ejercen sus funciones con dignidad y responsabilidad.
Estos servidores públicos son esenciales para el funcionamiento del Estado y garantizan que los servicios básicos lleguen a la población, muchas veces enfrentando condiciones adversas y falta de recursos, como es el caso de los maestros que trabajan en zonas rurales, por ejemplo. Ellos están lejos de determinar el rumbo de la nación, como algunos poderosos que actúan como un verdadero poder paralelo. Mientras el Estado subterráneo manipula decisiones y recursos en beneficio propio, los servidores públicos comprometidos cumplen su misión de servir al pueblo, demostrando que la máquina pública puede ser un instrumento de ciudadanía y no solo de intereses ocultos. ¿Eres de izquierda o de derecha? Actualmente, de ninguno de los lados. ¿Por qué? Porque los políticos solo nos dan disgustos, ¿sabes? Te lo digo así como ciudadano, tratando de luchar por mis derechos, tratando de buscar justicia. He pagado impuestos toda mi vida, tengo 64 años, no puedo jubilarme. Los políticos se jubilan en cada mandato. Salario íntegro acumulativo, varias jubilaciones. Yo no consigo ni una. Hay una fila en la Seguridad Social, 5 millones de jubilados que fueron rechazados en estos procesos de jubilación. Y yo digo así, ¿política para qué? Solo sirve para que mantengamos esa máquina de saqueo, esa máquina de salarios astronómicos, amigo. ¿Tú puedes creer hoy que alguien gana $1 millón al mes? Esa es la lógica de nuestro Estado. Nosotros pagamos la salud VIP de los políticos y a cambio ellos nos dejan el SUS. En otras palabras, para los amigos del rey, el lujo. Para el pueblo, los impuestos. El Estado subterráneo es una realidad que desafía la transparencia y la legitimidad de la política. Reconocer su existencia es el primer paso para enfrentarlo. Brasil necesita debatir abiertamente este tema para que la sociedad comprenda que no todo el poder está en la superficie. Solo así será posible fortalecer la democracia y garantizar que el rumbo de la nación sea definido por la voluntad popular y no por fuerzas invisibles que operan en las sombras, manteniendo un Estado ineficiente, que retroalimenta un sistema que beneficia a la casta política y jurídica a costa del esfuerzo del pueblo. Déjame aquí en los comentarios si ya te has enfrentado a alguna burocracia extraña al recibir un servicio público y cómo sucedió todo. No dejes de seguir Vida No Cuartel en Facebook, TikTok e Instagram, donde diariamente publicamos varios videos cortos para promover el debate inteligente. Además, Vida No Cuartel también está en Telegram, con un grupo de discusión y un canal exclusivo donde compartimos varios productos en promoción. Todos los enlaces estarán en la descripción y en el comentario fijado. Aquí en Vida en el Cuartel, te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo militar. Deja tu like, suscríbete y mira los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Adelante, combatientes, hasta la próxima.